casi 2.000 detenidos en Rusia por protestas contra la guerra a Ucrania. La policía rusa detuvo este jueves en varias ciudades a cerca de 2.000 personas por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según distintas informaciones, distintas ONG de derechos humanos que están ahí presentes. Se habla de por lo menos 1.400 personas que fueron arrestadas en 51 ciudades, muchas de ellas en Moscú, donde incluso la AFP fue testigo de decenas de detenciones. Rusia cuenta con una severa legislación del control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones. Y las autoridades rusas además habían amenazado este mismo jueves con reprimir cualquier manifestación no autorizada relacionada con la tensa situación en materia de política extranjera. Esta advertencia que le hicieron a los rusos no fue tomada por miles de personas y activistas que pidieron a la población en las redes sociales que desafiaran esa orden y tomaran las calles después de que el presidente Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania. La verdad es que son muchas las personas que se reunieron en distintas plazas de Rusia para gritar no a la guerra. ¿Qué te parece esta situación, Raúl? Mira, no me parece en absoluto sorprendente porque el pueblo ruso es muy conocido por su sentimiento antibélico. Los pocos pueblos en el mundo han sufrido más a consecuencia de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que fueron ocupados por los ejércitos nazis y decenas de millones de rusos, soviéticos en aquel entonces, fueron asesinados o perecieron combatiendo. De manera que desde entonces los rusos siempre han tenido un culto por la paz y un sentimiento muy profundamente antibélico. Y esto se replicó cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Los soviéticos tuvieron una década en Afganistán, les fue muy mal, igual que Estados Unidos, fue fácil entrar, todo parecía fácil, pero con el tiempo se les fue complicando y después de una década sacaron más de 15.000 muertos y salieron, por decirlo de alguna manera, con la cola entre las piernas, no derrotados, pero muy magullados. Y por eso no me sorprende en lo más mínimo que haya esta protesta, porque además los rusos sienten un gran cariño, una gran amistad por los ucranianos y viceversa. Es decir, para ambos pueblos es un drama encontrarse en un conflicto. Es como tener un conflicto, si Chile hubiese tenido un conflicto con Argentina. Claro. Hubiese sido un desgarro terrible para muchos en Argentina y también para muchos en Chile. Y nosotros sabemos las heridas, las secuelas que dejan estos conflictos, las odiosidades que despiertan, porque cuando hay guerra siempre hay abuso, siempre se cometen excesos, y bueno, esos no curan tan pronto. De manera que me alegro de sobremanera que haya esta respuesta de miles de rusos contra el conflicto. Sí. Ahora vemos también las imágenes de las detenciones, Mónica, y dentro de las cosas que argumentaban quienes estaban manifestando, según reporta, por ejemplo, el diario El Mundo de España, es que decían que no sabían qué estaba haciendo el presidente Putin, que se había vuelto loco, que no querían guerra, que tenían la sensación de que las autoridades no sabían para dónde iban, que han sido engañados por una propaganda impuesta por Putin y que los rusos no tienen acceso básicamente a la información real de por qué habrían invadido supuestamente Ucrania. Sí, yo quisiera tener cuidado con la generalización. Claro. Porque así como hay rusos que aman la paz, a mí me impacta mucho el sentido de sacrificio del pueblo ruso, que lo ha demostrado muchas veces en su historia. Pero también hay un sentimiento de poderío, ¿no? Que viene desde mucho antes del imperio bielorruso. Ese sentimiento de haber perdido algo. Entonces, como en todos los países, hay de todo. Y va a haber gente que va a apoyar a Putin y va a haber gente que no va a entender esta guerra. Pero yo quiero terminar diciendo algo. No sabemos cuáles son las razones profundas, económicas absolutamente, porque evidentemente aquí no hay más que razones económicas profundas para haber iniciado este movimiento bélico que está provocando daños enormes. Nosotros estamos a pocos días de iniciar un nuevo gobierno, y tenemos profundos conflictos en el norte y en el sur. Estamos viviendo en carne propia lo que es la dimensión de la inmigración y el drama humanitario que eso representa, que no va a parar. Eso lo sabemos.
Quien diga que esto para es mentira. Necesitamos con urgencia encontrar solución para una cantidad enorme de gente que no tiene casa, que no tiene que comer y que huye de los lugares, porque hay que ser loco no pensar que esas mujeres de cierta edad, con hijos chiquititos, con nietos chiquititos, familias completas, dejan sus lugares de vida de siempre. ¿Para qué? Para venir a ser presas de bandas de traficantes de personas, para que las expulsen, para que los insulten, como nosotros lo hemos hecho en nuestro país, para que les quemen sus pertenencias. Yo creo que estamos frente a un drama que puede, si no, empeorar la situación, que esta pandemia, que no se ha ido, que no ha terminado, que no sabemos cómo vamos a salir de ella, y estamos en medio de ella, nos está provocando desde hace 2 años. Entonces no podemos dejar de mirar el costo en vidas que esto está significando. Espero que el periodismo, el buen periodismo de investigación, haga lo suyo para que muestre cuáles son las razones. Porque lo que estamos viendo es que hay una cantidad de personas que se han enriquecido vilmente durante esta pandemia, mientras la mayoría de la población mundial se ha empobrecido. Y eso es lo que provoca la ambición, el acaparamiento y la corrupción. Corrupción que en Rusia pampea, en Ucrania pampea y también en Chile. Entonces, por favor, lo único que debiéramos intentar es que estos vientos de guerra se apacigüen, se temperen, que se develen quienes están detrás y que podamos hacer frente a una emergencia humana de una magnitud que no hemos visto antes. Totalmente. Gracias, Mónica, por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Fíjate que me quedo con lo que señalaste ahora y anteriormente. Cuando el periodismo de investigación se da cuenta, largo tiempo después, que respecto de Irak se habían equivocado y habíamos creído lo que... Eran las empresas que financiaron la campaña de Bush, claro, las que se encargaron de toda la logística de la guerra. Entonces, cuando hay intereses creados, y tras una guerra siempre hay intereses creados, no hay que creer lo primero que se señala, de lado de lado. O sea, aquí puede pasar realmente cualquier cosa. Y así como Occidente plantea una cosa, desde Rusia se plantea otra cosa, hay que decantar, hay que investigar y hay que llegar hasta lo más profundo para comprender bien qué es lo que pasa aquí. Y da la sensación, a esta altura del partido, que llevamos muy poco, que Ucrania está siendo simplemente hoy día una zona de sacrificio. Sí. Y no nos olvidemos que el golpe de Estado fue por la nacionalización del cobre. Ese fue el verdadero motivo por el cual se hizo un golpe de Estado en Chile, que nos hizo vivir 17 años un régimen terrible. Oye, perdón, hay un decreto, no, Alberto, un segundo, perdón, hay un decreto de último minuto del presidente ucraniano, que es de movilización general. ¿Qué significa aquello? Me gustaría que Raúl Sor nos explicara. ¿Está llamando a la población civil que esté en edad de luchar, de pelear? ¿Es eso lo que significa? No, Alberto, te escucho antes de separarnos un instante. No, profesor, don Raúl. No, por favor, no, Alberto. Lamentar los vientos de guerra, sumarme a las palabras de Mónica González, que se levanten las banderas de la paz en forma urgente. Nadie tiene la verdad absoluta. Chile ha sido muchas veces invadida su política y sus estados, su gobierno, por gobiernos extranjeros, digamos. Wikileaks muestra muchos negocios en lo eléctrico, en lo sanitario. Salió cara a nuestra democracia, dicen algunos, con tantos socialdemócratas, socialistas, PPD, en los directorios de las empresas privatizadas, en la telefónica, en las eléctricas, en las sanitarias, en las empresas españolas. No sé, yo vientos de paz para que suenen los vientos de paz, la guerra las pagan los trabajadores. Sea, Norberto. Absolutamente. Y hagamos votos por eso y solo decirle al nuevo gobierno, colaborarle al nuevo gobierno, porque comparto con Mónica de que estas declaraciones, esta guerra llega en medio de una pandemia que no termina aún, con una crisis económica y con una recesión que ya sabíamos que venía solo por la pandemia, o sea, ya venía una situación económica grave,
con una pandemia que no ha terminado, y si a esa pandemia le agregamos una guerra que está comenzando, las noticias son malas para los más pobres. Y comparto también con Mónica que en esta pasada los más ricos son más ricos que antes. La pandemia les fue muy cómoda, les significó ahorrarse costos laborales, despedir a mucha gente, etcétera, etcétera, ganar mucha plata. Son más ricos los bancos, un montón de gente de estas son más ricos. Incluso algunos de esa gente que es más rica quiere hasta comprarse canales aquí y en el resto del mundo para censurar la opinión de quienes tienen opiniones distintas en un país. Así que esperar que las banderas de la paz se levanten urgentemente. Eso. No, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Mónica González, por haber estado, como siempre, con nosotros.